Ese chamaco nunca va a ser nadie, ni para limpiar sirve. Eso fue lo primero que escuché al abrir la puerta. Mi hijo estaba arrodillado, con el uniforme de su primer día ya todo sucio. Y ella, mi suegra, viéndolo como si fuera basura. Yo no respondí. Solo apreté el teléfono en mi mano. Y lo que hice después, la hizo tragarse cada palabra. Ver a mi hijo hincado, con el uniforme manchado y los ojos llenos de vergüenza, me dejó paralizada. Sentí como el pecho se me cerraba, pero aún así mantuve la calma por fuera, porque durante años me acostumbré a guardar todo lo que me dolía para no provocar más problemas de los que ya teníamos en casa. Me llamo Adriana, tengo 42 años y siempre he pensado que la tranquilidad vale más que cualquier enfrentamiento. Desde joven escuché que una mujer debía controlarse, ceder, evitar discusiones y mantener el hogar en armonía, aunque esa armonía muchas veces significara tragarse emociones que quemaban por dentro. Esa costumbre de quedarme callada se volvió parte de mí, como si fuera lo único que me tocaba hacer para mantener a todos contentos. El día que me casé con Rafael creí que mi vida por fin tomaría rumbo. Imaginaba un hogar donde pudiera respirar sin miedo a ofender a nadie, un espacio donde mi hijo, Luis, creciera sin sentir que debía disculparse por existir. Él siempre fue un muchacho noble, trabajador y sensible, con un corazón que se rompía fácil pero que igual seguía intentando demostrar que valía la pena confiar en él. Cuando consiguió su primer trabajo, noté una luz distinta en su cara, un brillo que hacía mucho tiempo no veía, como si por fin sintiera que estaba avanzando. Quise que ese momento fuera especial, pero la presencia constante de Estela, mi suegra, complicaba todo. Ella tenía una manera de mirar a Luis que lo hacía hacerse pequeño, una mezcla de desdén y superioridad que jamás entendí. No importaba lo que él hiciera, siempre encontraba un detalle para criticar, una palabra para disminuirlo o una comparación que lo dejaba sin ganas de responder. Con el tiempo aprendí a moverme con cuidado cuando estaba cerca, como si cualquier cosa pudiera desatar tensiones que luego terminarían cayendo encima de mí. Muchos días pensaba que guardar silencio ayudaba a evitar discusiones, aunque por dentro supiera que esa estrategia solo nos debilitaba más. Cada comentario hiriente, cada gesto de desprecio y cada insinuación dañina se acumulaban lentamente, como gotas que perforan sin que uno se dé cuenta. Y aún así seguía creyendo que hablar empeoraría todo, que levantar la voz generaría un conflicto que tal vez no podría controlar. Todo cambió en ese instante dentro del edificio, cuando vi a Luis en su primer día de trabajo recibiendo un ataque que no merecía. La imagen me golpeó como nunca antes y me reveló algo que llevaba tiempo ignorando. Mis silencios no estaban cuidando la paz, sino permitiendo que quienes nos herían siguieran haciéndolo. La vergüenza que mi hijo sentía en ese momento era resultado de mis años de ceder, de mis intentos por mantener la calma a costa de nuestra dignidad. Apreté el teléfono entre los dedos sin mover la boca ni un centímetro. Nadie alrededor imaginaba lo que estaba pasando por mi mente, pero dentro de mí se formó una decisión que nunca antes me había atrevido a considerar. Ese segundo, justo ahí frente a esa escena, marcó el comienzo de algo que cambiaría todo, incluso cosas que yo aún no entendía. Y aunque aparentaba calma, la verdad es que ese día dejé de ser la mujer que evitaba problemas, y empecé a convertirme en alguien que, por fin, dejaría de agachar la cabeza. Con el paso de los años entendí que la presencia de Estela nunca fue un simple detalle dentro de mi vida familiar, era una fuerza que poco a poco se metía en cada espacio emocional que encontrara abierto. Su manera de tratar a la gente siempre tenía un toque de superioridad, como si el mundo entero le debiera algo. Nunca levantaba la voz, pero lograba herir más con un comentario frío que cualquier grito. Y aunque muchos la veían como una mujer fuerte, en realidad su fuerza venía de pisar a quienes consideraba más vulnerables. Desde que llegué a esa familia, percibí su mirada evaluadora, ese gesto que revisaba absolutamente todo, cómo hablaba, cómo criaba a mi hijo, cómo limpiaba la casa, cómo manejaba el dinero. Parecía que nada le parecía suficiente. Y aunque en un inicio traté de ignorarlo, pronto me di cuenta de que no era una impresión pasajera, era la forma en que ella se relacionaba con el mundo. Desmenuzaba la autoestima de los demás con un tono que sonaba educado, pero escondía veneno en cada sílaba. Luis creció bajo ese ambiente, y aunque yo intentaba protegerlo, Estela siempre encontraba un modo de infiltrarse. Si él sacaba buenas notas, decía que seguro el maestro le tenía lástima. Cuando lo felicitaban por su educación, insinuaba que era tímido porque no tenía carácter. Y si él mostraba alguna emoción, la acusaba de debilidad. Ese patrón se repitió tantas veces que mi hijo terminó creyendo que jamás sería suficiente para cumplir con las expectativas de nadie. Conmigo, su conducta era igual de desgastante.
No necesitaba gritarme para hacerme sentir menos, bastaba un comentario disfrazado de consejo o una sonrisa que en realidad era un recordatorio de que jamás estaría a la altura de la imagen que ella tenía para su hijo, mi esposo. Me hacía sentir como una invitada en mi propia vida. Una sensación extraña de no pertenecer, de ocupar un lugar que ella consideraba suyo. Durante un tiempo pensé que su actitud venía de celos, o de miedo a perder el control que siempre ejerció en la familia. Pero con el tiempo descubrí que su comportamiento era parte de algo mucho más profundo, un patrón de dominación que llevaba años perfeccionando. Tenía una habilidad inquietante para detectar inseguridades y usarlas como armas, siempre de manera disfrazada, sin dejar pruebas claras para que otros pudieran señalarla. Sabía exactamente dónde golpear para que doliera más. Cuando Rafael intervenía, lo hacía con un tono neutro, casi indiferente, pidiendo que no exageráramos, minimizando cada tensión que surgía. Ese tipo de reacción le daba más poder a Estela, porque sabía que mientras él evitara confrontaciones, ella seguiría manejando todo a su antojo sin ninguna consecuencia. Y yo, atrapada entre no querer problemas y querer proteger a mi hijo, terminaba cediendo más de lo que debía. Cada vez que Estela entraba a una habitación, la energía cambiaba. La gente se quedaba más callada, más tensa, como si cada persona se hiciera un poco más pequeña. Era una presencia que no necesitaba gritar para imponer respeto ni usar la fuerza para dominar. Bastaba que levantara la ceja para que todos supieran que algo no le agradaba. Y aunque muchos no se daban cuenta, ese comportamiento iba moldeando silenciosamente la dinámica familiar, hasta el punto de que ya nadie cuestionaba nada. Con el tiempo, dejé de sorprenderme por sus actitudes, pero jamás dejé de sentir cómo me drenaban. Cada crítica hacia Luis, cada insinuación hacia mí, cada mirada que pretendía ponerme en mi lugar, iba acumulándose como una sombra que se extendía sobre nosotros. Yo justificaba su conducta para evitar conflictos, pero en el fondo sabía que esa mujer era la raíz de una herida que llevaba demasiado tiempo creciendo en nuestra casa. El día que vi a mi hijo humillado en su trabajo comprendí algo que por años me negué a aceptar: Estela no iba a cambiar. Su forma de ser no era un mal momento, ni un arranque, ni una mala interpretación. Era ella. Y mientras yo siguiera callando, seguiría ganando terreno. Ese pensamiento se quedó clavado en mí, preparando el camino para lo que estaba por venir. Con el tiempo aprendí a identificar esos pequeños avisos que muchas veces preferimos ignorar para no aceptar que algo anda mal. Antes del día en que vi a mi hijo humillado en su trabajo, ya había señales que mostraban cómo la situación estaba saliéndose de control, aunque yo me empeñara en justificarlo para mantener la calma en casa. Todo empezó con comentarios que parecían simples observaciones. Decía que Luis necesitaba ser más fuerte, que la vida no tenía paciencia para los blandos, o que debía agradecer que alguien lo pusiera en su lugar antes de que el mundo lo hiciera. Cada frase venía acompañada de ese tono disfrazado de consejo, como si estuviera haciendo un favor, cuando en realidad estaba erosionando su autoestima sin que él lo notara del todo. Y aunque esas palabras me incomodaban, prefería decirme que no valía la pena crear tensión por eso. Hubo un día en particular que me dejó inquieta. Estábamos en la sala, hablando sobre las entrevistas de trabajo, y Luis mencionó que quería practicar para sentirse más seguro. Antes de que pudiera terminar la frase, escuché una risa seca, tan ligera que solo quien tenía el oído acostumbrado a ella podía detectarla. Practicar no te va a ayudar si no tienes carácter, soltó como si fuera un comentario sin importancia. Luis bajó la mirada y, con esa acción, se llevó un pedazo de sí mismo. Yo vi ese gesto y supe que algo estaba cambiando en él, pero aún así guardé silencio para evitar un enfrentamiento que, según yo, no nos llevaría a nada bueno. Esos detalles se repitieron en diferentes formas. Una ceja levantada cuando él cometía un error, un suspiro cargado de juicio cuando se ofrecía a ayudar, un comentario sutil que sonaba amable pero dejaba un mensaje hiriente escondido entre las palabras. Y aunque nadie más parecía notarlo, yo sentía cada una de esas actitudes como pinchazos que se acumulaban lentamente. Conmigo, las alertas tomaban otra forma. No eran comentarios directos, sino gestos que buscaban hacerme sentir fuera de lugar, cambiar cosas de mi cocina sin avisar, tomar decisiones sobre mi casa como si le perteneciera, corregir la manera en que yo hablaba frente a otros. Eran movimientos silenciosos que insinuaban que mi opinión tenía menos valor que la de todos. Cuando intentaba mencionar que aquello me incomodaba, recibía respuestas como «ay, no exageres» o «solo intento ayudarte». Y esa minimización constante comenzó a desgastar más de lo que yo admitía. Hubo un fin de semana que jamás se borró de mi memoria. Luis estaba emocionado porque lo habían llamado para una segunda entrevista,
y mientras hablaba de los planes que tenía, me pareció verlo más animado de lo normal. Casi podía sentir su ilusión llenando la sala. Ese momento fue interrumpido por una frase seca. Ojalá no te pongas nervioso como siempre, porque entonces ya sabes lo que va a pasar. Él se quedó congelado, como si sus ilusiones se evaporaran de golpe. Yo, en cambio, sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que jamás había sentido con tanta claridad. A medida que esos episodios se acumulaban, algo dentro de mí cambiaba sin que yo lo notara. Cada vez que veía a Luis dudar de sí mismo, cada vez que lo veía cuestionar su valor, cada vez que sus hombros se encogían un poco más, se formaba un nudo en mi interior que se volvía más difícil de ignorar. Y aunque seguía intentando mantener el equilibrio, ya no podía evitar sentir que esas alertas eran advertencias directas hacia mí, recordándome que mi silencio estaba permitiendo que esa sombra creciera sobre nosotros. Aún así, continué avanzando como si nada pasara, convenciéndome de que no era el momento adecuado para actuar. No imaginaba que todas esas señales eran apenas el inicio de una caída mucho más profunda. Lo que estaba por suceder rompería cualquier intento de justificar su comportamiento y me obligaría a enfrentar todo aquello que había evitado durante años. El día que todo cambió empezó como cualquier otro, sin ninguna señal de que estaba por enfrentar una escena que marcaría un antes y un después en mi vida y en la de mi hijo. Luis había despertado temprano, más nervioso que de costumbre, repasando mentalmente todo lo que quería hacer bien en su primer día de trabajo. A pesar de la tensión, noté una emoción sincera en su mirada, como si finalmente sintiera que estaba dando un paso importante hacia adelante. Ese entusiasmo, aunque frágil, me llenaba de esperanza. Mientras preparaba sus cosas, traté de animarlo con palabras suaves, recordándole que cada inicio es difícil, pero que su esfuerzo valía. Le di su desayuno, acomodé el uniforme que tanto le costó conseguir y traté de proteger ese brillo que tanto me había costado ver crecer. Lo abracé antes de que saliera de casa, deseando que todo le saliera bien y que nada ni nadie lo hiciera dudar de sí mismo. Durante la mañana, intenté mantenerme ocupada para no pensar demasiado. Sabía que era un día importante para él y también para mí, porque ese empleo representaba más que un salario. Era una oportunidad para demostrar que podía salir adelante a pesar de los años de comentarios que lo hicieron sentirse pequeño. Pasaban las horas y, aunque quería llamarlo, preferí esperar a que él me contara cómo le estaba yendo para no parecer nerviosa de más. Cerca del mediodía recibí un mensaje suyo. Solo decía, ¿puedes venir?, acompañado de un por favor que se sentía lleno de inquietud. No dio explicaciones, pero conocía bien ese tono. No era un simple favor, algo había ocurrido. En ese momento el corazón me dio un vuelco, como si una sombra fría me recorriera el cuerpo. Dejé lo que estaba haciendo, tomé mi bolsa y salí sin pensar. El camino hacia el edificio fue largo, aunque en realidad quedaba relativamente cerca. Cada minuto parecía pesar más que el anterior. Sentía un presentimiento que me oprimía el pecho, un aviso que mis pensamientos intentaban ignorar. Al llegar, miré hacia los pasillos amplios y bien iluminados que siempre me habían parecido tranquilos. Esa vez, sin embargo, tenían algo distinto, un silencio extraño, una tensión que podía sentirse en el aire. Caminé unos metros y escuché una voz conocida resonar con claridad. No necesitaba ver para saber quién era. El tono arrogante, la manera de remarcar cada palabra, la crueldad disfrazada de comentario casual, era ella. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre no fue tanto escucharla, sino lo que estaba diciendo, lanzando cada sílaba como si fueran golpes dirigidos hacia mi hijo. Me acerqué lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. Cuando doblé la esquina, la escena se clavó en mí como una imagen que jamás se borra. Luis estaba arrodillado en medio del pasillo, con un trapo en la mano y manchas de limpieza en el uniforme que tanto había cuidado. Lo miraban dos compañeros, tratando de no meterse en el problema. Y frente a él, con los brazos cruzados y esa expresión de falsa superioridad que la caracterizaba, estaba mi suegra. Apenas lo vio moverse, soltó otra frase cargada de veneno, sin ni siquiera molestarse en bajar la voz. Si no puede con algo tan sencillo, ¿cómo espera que algún día valga para algo? Luis evitó levantar la mirada, como si temiera que verla a ella o verme a mí lo hiciera derrumbarse. Pero cuando escuchó mis pasos, no pudo evitarlo. Nuestros ojos se encontraron y pude ver en ellos una mezcla de vergüenza, miedo y una tristeza tan profunda que me dejó sin aire. Ese instante fue suficiente para que todo lo que había ignorado durante años cayera sobre mí con un peso imposible de describir. La escena estaba diseñada para hacerlo sentir menos. No había accidente ni malentendido. Era una humillación calculada,
una demostración de poder frente a todos, como si quisiera dejar claro que tenía el control incluso en un espacio que no le pertenecía. Y ahí estaba yo, viendo a mi hijo quebrarse en un lugar donde se suponía que debería sentirse seguro. En ese momento algo en mí se endureció. No dije una palabra, porque sabía que cualquier reacción apresurada solo serviría para alimentar su comportamiento y darle más razones para atacarnos. En vez de eso, guardé silencio y sentí como una idea tomaba forma dentro de mi mente. No era rabia impulsiva, sino una determinación que jamás había sentido. Ese instante se convirtió en la primera ruptura real en todo lo que había soportado. Por primera vez entendí, con una claridad brutal, que si dejaba pasar aquello como había dejado pasar tantas cosas, perdería algo mucho más importante que la calma que intentaba proteger. Perdería la dignidad de mi hijo, y también la mía. Ese día dejó de ser un simple inicio de trabajo. Se transformó en el punto donde mi paciencia se quebró por completo. Lo que vino después sería la consecuencia inevitable de esa escena que, sin saberlo, cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de aquella escena en el pasillo, tuve la impresión de que todo se acomodaría, que quizá lo ocurrido había sido apenas un exceso producto de un mal día. Intenté convencerme de eso, aunque una parte de mí sabía que estaba negando la realidad. Sin embargo, la vida se encargó de mostrarme que lo que había visto no era un punto aislado, sino el inicio del nivel más alto de invasión que estábamos por enfrentar. A partir de ese momento, todo cambió de manera casi imperceptible al principio. Luis comenzó a llegar a casa con los hombros más tensos, como si el simple peso de su uniforme fuera suficiente para agotarlo. Cuando le preguntaba cómo le había ido, respondía con frases cortas, evitando entrar en detalles, como si tuviera miedo de que al hablar en voz alta reviviera lo que había pasado. Y aunque yo quería presionarlo para que se desahogara, sabía que no debía hacerlo. Él llevaba una carga que apenas comenzaba a entender. Lo más inquietante fue la manera en que ella empezó a meterse en el espacio que no le pertenecía. No trabajaba allí, no tenía ningún papel, no tenía motivo para aparecer, y sin embargo lo hacía. Llegaba con cualquier pretexto. Pasaba por aquí, solo vine a ver cómo van las cosas, alguien me dijo que necesitaban ayuda en recepción. En cuanto aparecía, la atmósfera se ponía tensa, como si su presencia alterara el aire mismo. Nadie entendía qué hacía ahí, pero nadie se atrevía a cuestionarla porque su actitud transmitía una seguridad que intimidaba a cualquiera. Con el paso de los días empezó a tomar decisiones como si fuera suya la autoridad del lugar. Daba órdenes a empleados que ni siquiera la conocían, revisaba tareas, criticaba procesos y se metía en áreas donde no tenía permiso. Todo bajo ese disfraz de solo quiero ayudar, mientras en realidad buscaba vigilar cada movimiento de mi hijo. Era un acoso silencioso, disfrazado de preocupación, pero cargado de un control tan invasivo que resultaba asfixiante. Una tarde recibí una llamada que dejó claro que la situación se estaba saliendo de control. Era un compañero de trabajo de Luis que apenas conocía. Su voz sonaba incómoda, como si estuviera metiéndose en un problema al hablar conmigo. Me dijo, con cuidado, que había notado ciertas cosas raras, que algunas personas empezaban a comentar que una mujer mayor aparecía seguido para supervisar a mi hijo como si fuera un niño pequeño. Lo dijo con cautela, pero pude oír su incomodidad, ese tono que solo aparece cuando algo va más allá de lo normal. A partir de ahí, la situación escaló como si alguien hubiera abierto una puerta que no tenía regreso. Empezó a cuestionar en voz alta cada tarea de Luis, señalando lo que según ella estaba mal hecho. Lo hacía frente a otros trabajadores, buscando que él sintiera que todos lo estaban juzgando. Hubo un momento en que incluso lo acusó de irresponsable frente a su jefe, diciendo que si ella no venía a vigilarlo, él seguramente andaría perdiendo el tiempo. Luis intentó hablar conmigo sobre eso, pero no podía encontrar las palabras. Apenas abría la boca, su respiración se entrecortaba, como si revivir la situación lo hiciera sentirse más pequeño. Me decía cosas como creo que estoy fallando, tal vez si necesito supervisión, ella dice que es por mi bien. Y yo, escuchándolo, sentía un nudo en la garganta. Su autoestima había sido golpeada durante tanto tiempo que ya no podía distinguir entre preocupación y control. La invasión llegó incluso a nuestro hogar. Empezó a presentarse sin avisar, revisando cosas que no había pedido ver, moviendo objetos bajo la excusa de acomodar mejor, cuestionando mis decisiones, insinuando que yo no sabía apoyar a mi hijo como debía. Todo mientras mantenía ese aire tranquilo que hacía parecer que nada estaba fuera de lugar, cuando en realidad estaba cruzando límites que jamás deberían cruzarse. Hubo un momento que me dejó especialmente marcada.
Luis estaba exhausto después de un turno difícil y se recostó en el sillón. Después de unos minutos, ella apareció en la puerta sin haber tocado antes. Caminó directo hacia él y, sin preguntarle si estaba bien, comenzó a regañarlo por no haber terminado alguna tarea que, según ella, debía hacer de manera perfecta. Él no reaccionó, ni siquiera intentó defenderse, permaneció sentado, mirando el piso, completamente apagado. Yo estaba ahí, viendo cómo la sombra que ella proyectaba sobre él lo estaba consumiendo poco a poco. Esa noche lo escuché llorar en su cuarto. No fue un llanto fuerte, sino silencioso, contenido, como si no quisiera que yo me enterara. Ese sonido se incrustó en mí como una marca. Supe entonces que ya no estábamos frente a simples comentarios o gestos de superioridad. Esto había pasado a un nivel donde su bienestar emocional estaba siendo destruido. Y lo peor era que ella parecía disfrutar cada momento. La forma en que lo miraba cuando él dudaba, la paciencia fingida que mostraba mientras lo corregía, la sonrisa que dejaba escapar cuando veía que él se encogía, todo demostraba que aquel control no era accidental. Era algo que venía perfeccionando desde hacía años. Mientras tanto, mi silencio, ese que tanto había creído necesario para mantener la paz, se había convertido en un arma en su favor. Yo misma había permitido que avanzara hasta este punto. Y es doloroso admitirlo, pero en esa etapa la invasión ya no era solo hacia mi hijo, era hacia mí también. Hacia mi hogar, hacia mi dignidad, hacia cada intento de construir una vida tranquila. Fue durante esos días cuando comprendí algo que no quería ver. Si no hacía algo pronto, si no ponía un alto definitivo, ella terminaría destruyendo cualquier fuerza que quedara en nosotros. Y aunque todavía no sabía cómo actuar, la determinación que había despertado dentro de mí el día de la humillación estaba creciendo, tomando forma, empujándome hacia una decisión inevitable. Lo que vendría después sería la prueba final de hasta dónde podía llegar la invasión, y hasta dónde estaba dispuesta a permitirlo. Con toda la presión que se acumulaba sobre nosotros, pensé que en algún momento encontraríamos apoyo en casa, un espacio donde pudiéramos respirar sin sentirnos vigilados. Después de tantos años tratando de equilibrar la relación, creí que, al ver lo que estaba pasando, por fin surgiría un gesto de comprensión, una palabra de consuelo o siquiera un intento de defensa. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. La persona que más esperaba que estuviera a nuestro lado tomó distancia justo cuando más la necesitábamos. Aquella noche, después de escuchar el llanto silencioso de mi hijo, decidí hablar. No quería esperar más, no quería seguir acumulando angustias que solo empeoraban con el tiempo. Elegí un momento en el que pensé que podríamos conversar sin interrupciones. Me senté en la mesa y traté de explicar todo lo que estaba sucediendo, las visitas inesperadas, los comentarios hirientes, la forma en que él se estaba apagando un poco más cada día. Había tanto que cargar en esas palabras que mi voz temblaba sin que yo pudiera evitarlo. La respuesta no llegó con empatía ni sorpresa, sino con un suspiro cansado, como si estuviera exagerando. Me dijeron que quizá estaba interpretando mal las cosas, que tal vez yo estaba demasiado sensible, que ella solo intentaba ayudar porque así es su manera de demostrar cariño. Cuando escuché eso, sentí que el piso se movía bajo mis pies. No solo invalidaron mi preocupación, sino también el sufrimiento evidente de mi propio hijo. Intenté insistir, contar detalles, explicar que su comportamiento había pasado de molesto a invasivo, que había cruzado todos los límites posibles, especialmente en el trabajo. Pero no importaba cuánto mencionara la angustia que había en el ambiente, todo era minimizado como si fuera una reacción exagerada de mi parte. No lo tomes tan personal, me dijeron. Ella siempre ha sido así. No podemos cambiarla. Esa frase cayó como un golpe seco, una sentencia que en realidad significaba, tú eres la que tiene que aguantar. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no era incapacidad para entender, sino falta de voluntad. Había una necesidad constante de evitar problemas a cualquier costo, incluso si ese costo éramos Luis y yo. Preferían mantener la apariencia de armonía aunque esa armonía fuera una falsa, sostenida por silencios que nos estaban consumiendo. La calma era más importante que el respeto, y esa prioridad quedó en evidencia de una forma que no pude ignorar. Después de esa conversación fallida, la distancia emocional se volvió más marcada. Cada vez que intentaba tocar el tema, recibía la misma reacción, evasivas, excusas o, peor aún, un no exageres que me hacía sentir como si estuviera perdiendo la razón. En lugar de encontrar un abrazo o un gesto de apoyo, me enfrentaba a una pared fría que se protegía detrás de la comodidad de no confrontar la realidad. Mientras tanto, mi hijo notó ese cambio y lo interpretó como una señal de que no merecía defensa. Lo vi retraerse aún más,
como si entendiera que no tenía a quien acudir. Empezó a evitar hablar de su día, de su trabajo, de sus sentimientos, como si todo eso fuera un peso que no quería imponerle a nadie. Y esa actitud me rompía aún más, porque reflejaba el daño acumulado durante años. Hubo un día en que, intentando buscar apoyo, mencioné nuevamente lo que había pasado en el pasillo del trabajo. No lo dije con enojo, sino con dolor. Aún así, la respuesta fue fría. Quizá lo estás viendo demasiado dramático. Si realmente hubiera sido tan grave, él ya lo habría superado. En ese instante entendí que no solo nos estaban dejando solos, sino que estaban eligiendo creer un relato más cómodo, uno en el que nada era tan serio y donde no era necesario actuar. Ese abandono silencioso pesó más que cualquier palabra hiriente de mi suegra. Dolía diferente, más profundo, porque venía de alguien que debería haber sido nuestro cuidador emocional, nuestro refugio. Era como avanzar en medio de una tormenta y descubrir que la persona que debería sostenerte simplemente soltó tu mano para protegerse a sí misma. A partir de ese momento, la soledad se volvió una sombra que nos seguía a todas partes. Sentí como mi confianza en esa relación se quebraba poco a poco. Cada día costaba más mantener la calma, más contener el deseo de gritar lo que llevaba acumulado. Y aunque seguía intentando mantener la armonía, ya no quedaba mucho por sostener. En el fondo, sabía que esa falta de apoyo no era un error ni un malentendido. Era una decisión. Una que nos dejaba expuestos, vulnerables y completamente solos ante la invasión que crecía sin detenerse. Y esa soledad, más que el abuso mismo, fue lo que terminó despertando la parte de mí que llevaba años dormida. Una parte que estaba a punto de mostrarme que la paciencia tiene un límite, y que el mío finalmente había llegado. Después de semanas soportando la misma sombra, lo que ocurrió esa tarde fue tan real que aún hoy siento el golpe en el pecho cuando lo recuerdo. Todo empezó con una llamada inesperada. Alguien que trabajaba en la oficina de recursos humanos pidió verme en persona porque había documentos que era importante revisar. No fue una invitación formal ni un gesto de cortesía. Era la primera vez que alguien fuera de nuestra casa parecía reconocer que había algo raro. Cuando entré al despacho, el aire olía a papel recién impreso y café frío, y la persona que me recibió habló con esa mezcla de pudor y urgencia que tienen los que saben demasiado y temen meterse en problemas. Me pidió sentarme y, con cuidado, abrió una carpeta donde había hojas dobladas, capturas de pantalla impresas y correos que no deberían existir. Lo que vi ahí desarmó todo lo que creía. Mensajes en los que se organizaban visitas para vigilar al empleado recién contratado, notas donde se consignaba qué tareas debían ser observadas y hasta un pequeño cuaderno con anotaciones sobre horarios, hábitos y reacciones. No eran simples quejas, eran un plan. Al pasar las páginas me topé con una conversación donde se sugería dejar deliberadamente errores menores para que el joven quedara mal frente a su supervisor. Había líneas escritas con tinta que describían cómo humillarlo sin levantar sospechas, cómo hacerlo sentir incapaz hasta que él mismo pidiera ayuda. Leerlo fue como ser testigo de una traición fría y pensada al detalle. Además de los papeles, había fotos tomadas con el celular que mostraban momentos en los que la mujer se acercaba demasiado, forzando situaciones para provocar errores, capturas en las que se veían gestos de corrección exagerados frente a otros empleados, mensajes de voz guardados en los que se apreciaba una risa satisfecha después de cada aviso que ella daba. Todo eso no era casualidad ni percepciones mías. Eran pruebas concretas de que aquello había sido planeado y repetido. Sentí que el piso se abrió bajo mis pies mientras las piezas se encajaban dolorosamente. Me pregunté cómo era posible que nadie hubiera visto lo obvio antes, cómo tantas personas podían servir de testigos silenciosos sin reaccionar. La respuesta llegó en una hoja donde alguien había escrito: se respira respeto. Nadie cuestiona a quien tiene la voz más alta. Era la confesión más cruel. No solo había manipulación directa, sino también un entramado social que protegía a quien la ejercía. Esa nota me mostró que el daño no era solo individual, era un sistema que permitía que la humillación se volviera rutina. Al salir de la oficina con las hojas protegidas entre mis manos, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque por primera vez tenía algo tangible, terror porque sabía que, con esas pruebas, venía una responsabilidad inmensa. Si las usaba mal, me acusarían de exagerada; si no las usaba, todo seguiría igual. Caminé sin rumbo hasta llegar a un parque cercano, y sentada en una banca, leí cada hoja otra vez como si quisiera convencerme de que lo que veía era verdad y no un mal sueño. En las páginas encontré hasta pequeños recibos que demostraban desplazamientos coordinados, y un número de teléfono que aparecía repetido en varios mensajes, el mismo que yo había visto en la agenda de la señora,
el que juraba que solo usaba para compras y que ahora aparecía en registros que la ubicaban allí en horario de control. Lo más cruel fue cuando hallé un correo enviado a una dirección interna del edificio, con copia a varias personas, donde se describía el seguimiento como algo positivo, incluso como una forma de apoyo. Ese documento era una máscara, palabras formales para justificar manipulaciones. En él también aparecían evaluaciones alteradas, se observaban notas que desacreditaban intencionalmente la labor del empleado para justificar retrocesos o sanciones menores. Era una maquinaria tan bien engrasada que me costó aceptar que nuestra dignidad había sido la pieza a sacrificar para mantener la apariencia de orden. Regresé a casa con la carpeta apretada contra el pecho, pensando en la mirada de mi hijo, en cómo su orgullo se había ido apagando hasta transformarse en miedo. La idea de confrontar todo aquello me aterraba, pero ya no podía darle la espalda a la verdad. Compartí el contenido con alguien de confianza, la persona que me recibió en recursos humanos, y juntos planearon el siguiente paso: documentarlo todo, guardar copias, y buscar testigos que quisieran hablar. No lo hicimos de inmediato porque sabíamos que necesitábamos estrategia, una presentación bien armada con fechas, mensajes y testigos que hacer en blanco y negro lo suficiente como para que no quedara lugar a la duda. Mientras organizábamos todo, empecé a revisar en casa con más cuidado, abrí gavetas, repasé papeles y encontré coincidencias que confirmaban que aquello no era un episodio aislado. Habían mensajes suplantando intenciones de ayuda, recibos de taxis en horarios sospechosos, y anotaciones en agendas que antes parecían inofensivas. Todo apuntaba al mismo patrón, una búsqueda sistemática para dejar a mi hijo sin defensa, para que el entorno lo viera como quien no merece confianza. Fue entonces cuando un nudo en la garganta me obligó a detenerme. La magnitud de lo que habíamos soportado me inundó de tristeza y rabia por partes iguales. El descubrimiento transformó mi confusión en certeza. Ya no se trataba únicamente de orgullo herido o malos modos, había una estrategia que vulneraba derechos y dignidad. Saberlo cambió el dolor en acción, porque la evidencia era el pasaporte que necesitábamos para que alguien de afuera tomara nota y la balanza dejara de estar inclinada. Sentí miedo por lo que vendría, no solo por la confrontación, sino por la reacción de quienes habían estado cómodos con la dinámica. Sin embargo, junto con el miedo llegó una claridad fría, había que sacar todo a la luz. Esa noche, al volver a casa, vi a mi hijo dormido con la expresión más frágil que recordaba. En el silencio de la habitación entendí que no había marcha atrás. Teníamos las pruebas y, por primera vez desde que iniciamos ese camino, también la posibilidad real de detener la cadena que había destruido su confianza. Fue un momento de dolor consciente, la verdad dolía, pero era la única herramienta que nos permitiría reconstruir algo con fuerza y con justicia. Y aunque aún no sabía el resultado de lo que haríamos con esa carpeta, el descubrimiento en recursos humanos fue la clave que abrió una puerta. Dejó claro que lo que parecía un problema doméstico era, en realidad, una agresión sostenida con evidencias que nadie podría negar si se presentaban con cabeza fría. Ese hallazgo cambió la dirección de nuestra historia. Ya no éramos víctimas que esperaban, éramos personas que habían encontrado pruebas suficientes para exigir cambios. Lo que vino después iba a requerir decisiones difíciles, aliados firmes y la capacidad de sostener la verdad frente a quienes preferirían ocultarla, pero en ese instante supe que nada volvería a ser lo mismo. Tener aquella carpeta en mis manos cambió algo profundo en mí. No fue un cambio repentino ni un estallido de enojo, fue un despertar lento, casi doloroso, como si mi cuerpo entero por fin entendiera todo lo que había permitido durante años. Mientras avanzaban los días, esa mezcla de tristeza, miedo y rabia dejó de sentirse como un peso y comenzó a transformarse en una energía distinta, una que no había sentido en mucho tiempo: determinación. Cada vez que veía a mi hijo perder la mirada, encogerse sin darse cuenta o pedir permiso para cosas que no necesitaban permiso, entendía mejor la magnitud del daño que habíamos cargado. Lo escuchaba hablar con un hilo de voz, dudando de sí mismo, y el dolor se volvía insoportable. Ya no era solo la humillación pública, ni las invasiones, ni las burlas disfrazadas, era la forma en que todo eso había moldeado su espíritu, quitándole la fuerza para creer en quién era. Una noche, mientras él intentaba cenar sin apetito, noté cómo sus manos temblaban apenas. Lo miré con cuidado, sin decir nada. Cuando levantó la vista, vi un brillo apagado que reconocí al instante, el brillo de alguien que ha tenido suficiente. No lo dije en voz alta, pero supe que ese temblor venía de un miedo profundo, uno que ya no podía soportar solo. En ese momento comprendí que si no actuaba, esa sombra que lo perseguía terminaría por consumir por completo todo lo que aún quedaba de él. Después de llevarlo a su cuarto, me quedé sentada en la sala,
con las luces apagadas y la carpeta sobre mis piernas. Toqué cada hoja, cada documento, cada captura impresa. Era como repasar un dolor que ya conocía, pero ahora con la certeza de que tenía forma y nombre. Me di cuenta de que no eran simples pruebas, eran los restos de un camino que había tolerado demasiado y que no podía sostener un día más. Pensé en los años que pasé bajando la cabeza, evitando enfrentar situaciones que claramente estaban mal, convenciéndome de que era la mejor manera de mantener la paz. Recordé discusiones evitadas, comentarios que dejé pasar, humillaciones disfrazadas de consejos y silencios que creí necesarios para proteger algo que jamás estuvo realmente protegido. Y mientras ese recuento pasaba por mi mente, un pensamiento me atravesó con una claridad incómoda: nadie va a salvarnos. Aquello que siempre esperaba, que alguien tomara mi mano, que alguien se pusiera de nuestro lado, que alguien dijera ya basta, nunca llegó. Y ya no iba a llegar. Fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre triste, sino uno necesario. Como si la parte más cansada de mi alma hubiera dicho finalmente lo que yo me negaba a aceptar: esto no se puede sostener más. La ilusión de que el tiempo arreglaría las cosas se desvaneció, y en su lugar apareció un pensamiento firme que se repetía sin detenerse: si yo no hago algo, nadie lo hará. Me quedé en silencio largo rato, sin moverme, dejando que ese pensamiento tomara forma. Lo sentí crecer, inseparable de la rabia acumulada, inseparable del amor que sentía por mi hijo, inseparable del cansancio de sobrevivir en un ambiente que nos consumía. No era una decisión impulsiva, era una conclusión inevitable. Al día siguiente, mientras él se preparaba para ir a trabajar, noté que evitaba mirarme. Tenía los mismos gestos tensos, los mismos pasos arrastrados, la misma preocupación escondida detrás de un intento de sonrisa. En sus ojos ya no quedaba rastro del entusiasmo que tuvo antes de empezar ese empleo. Y cuando salió por la puerta, lo observé alejarse con una certeza dolorosa: si permitía que siguiera viviendo esa rutina, lo perdería para siempre. En ese instante, sin levantar la voz, sin llorar y sin temblar, supe que el momento había llegado. Ya no tenía caso seguir esperando que alguien más reconociera el daño. No valía la pena buscar explicaciones ni justificar comportamientos que no tenían excusa. Todo lo que había visto, todo lo que había leído y todo lo que había sentido me llevó al mismo lugar. Era hora de romper el ciclo. Tomé la carpeta con ambas manos y me quedé de pie frente a la ventana. Afuera, la calle seguía su ritmo normal, ajena por completo al infierno silencioso que vivíamos. Pero dentro de mí, algo había despertado con una fuerza que no conocía. No era odio, era dignidad. No era venganza, era supervivencia. Y no era impulso, era decisión. Ese fue mi punto de quiebre. El momento exacto en el que entendí que, si alguien tenía que levantarse, tenía que ser yo. Y lo que haría después, lo que ya estaba empezando a planear sin decirlo en voz alta, sería la acción que finalmente detendría todo lo que nos estaba destruyendo. No sabía todavía cómo se desarrollaría, pero sabía una cosa con absoluta certeza: mi silencio había llegado a su fin. La decisión estaba tomada desde el momento en que entendí que mi silencio no nos había protegido, sino todo lo contrario. Lo que necesitábamos no era esperar comprensión, ni pedir que alguien viera lo evidente. Necesitábamos actuar, de manera ordenada, estratégica y firme. Durante días, mientras hacía mis actividades cotidianas, esa idea crecía como una semilla que por fin encontraba tierra fértil. Cada recuerdo del daño, cada gesto de miedo en mi hijo, cada palabra que aún resonaba en mi mente reforzaba la misma certeza: ya no había marcha atrás. Esa mañana, cuando él salió rumbo al trabajo, supe que debía dar el siguiente paso. Lo vi caminar hacia la calle con ese cansancio que ya formaba parte de su manera de moverse. Lo seguí con la mirada hasta que dobló la esquina, y en ese silencio pensé en todo lo que habíamos soportado para evitar conflictos que igual nos alcanzaron. Respiré profundo, tomé la carpeta que había reunido días atrás y la coloqué en la mesa como si fuera un mapa que indicaba el camino a seguir. Revisé cada documento en orden, una vez más, para asegurarme de que todo estuviera completo. No podía cometer errores. Necesitaba tener claro qué pruebas eran más contundentes, cuáles explicaban mejor el patrón, cuáles mostraban de manera irrefutable que lo sucedido no era un malentendido ni un problema aislado. Había mensajes, capturas, testimonios indirectos, notas de comportamiento alteradas y registros que nadie podría negar sin exponerse. Cada hoja representaba una puerta que ella había cruzado sin permiso. Verlas así, juntas, me daba una fuerza que no recordaba haber tenido. Con esa certeza tomé el teléfono.
Sentir el aparato en mi mano me hizo recordar el momento exacto en el que vi a mi hijo arrodillado en aquel pasillo. Esa imagen se volvió la chispa que apagó cualquier duda que pudiera quedarme. Marqué despacio el número que había guardado días atrás, aquel que me dieron en recursos humanos y que, según la persona que me recibió, pertenecía a quien tenía autoridad para intervenir sin filtros ni excusas. La llamada no fue impulsiva ni desesperada, fue una llamada consciente. Cuando escuché la voz del otro lado, no tuve que pensar demasiado. Expliqué lo mínimo necesario, sin entrar en detalles emocionales, porque sabía que lo que importaba eran los hechos. Pedí una reunión formal, privada, confidencial, con la persona encargada de tomar decisiones importantes dentro del edificio. La respuesta fue inmediata: podían recibirme aquella misma tarde. Colgué y sentí un ligero temblor recorrer mis dedos, no de miedo, sino de anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de recuperar el control. Aún así, sabía que no podía confiar solo en una conversación. Preparé un sobre con copias organizadas, agregué una lista de fechas que había reconstruido a partir de recuerdos y mensajes, e incluí notas explicativas para que alguien externo entendiera el contexto sin necesidad de escuchar toda la historia. Era un rompecabezas que debía encajar perfectamente. Minutos después, recibí un mensaje de la persona que había solicitado la reunión. Pedían que llevara todo en formato físico, y si era posible, que enviara por correo algunos documentos previos para acelerar el proceso. Lo hice sin pensarlo, adjuntando las pruebas más importantes. El mensaje de confirmación llegó con una seriedad que me hizo entender que aquello ya no era un simple trámite, estaban a punto de tomar cartas en el asunto. Mientras el día avanzaba, sentí una calma extraña. No era tranquilidad, sino una estabilidad que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Me preparé sin prisa, reuní mis cosas y salí rumbo al edificio. Cada paso me parecía distinto a los de semanas anteriores. No iba como quien carga un peso, sino como quien está a punto de liberarse de él. La entrada del edificio, que antes me había recibido con angustia, ahora se presentaba como el lugar donde comenzaría un cambio necesario. Al llegar, me dirigieron a una sala pequeña con paredes claras y una mesa donde coloqué el sobre. En pocos minutos, la persona responsable se sentó frente a mí y me pidió que empezara cuando estuviera lista. No necesité pensar demasiado. Abrí el sobre, extendí las hojas una por una y comencé a explicar la secuencia de hechos con la claridad que había ganado gracias a los días de análisis. A medida que hablaba, la expresión en su rostro cambiaba, primero incredulidad, luego preocupación, y finalmente una firmeza que indicaba que entendía la gravedad. Cuando terminé, guardaron silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, me informaron que iniciarían un proceso formal, con auditoría interna, revisión de videos y entrevistas confidenciales. También me dijeron que necesitarían comunicarse con mi hijo para confirmar ciertos detalles, pero que lo harían con extremo cuidado para evitar represalias o daños adicionales. Asentí sin decir mucho más. Me agradecieron por la confianza y aseguraron que actuarían con rapidez. Antes de irme, añadieron algo que me estremeció: lo que presentó aquí no es común. Lo que hicieron con él es grave. Salí de la sala con el corazón acelerado. No era alivio completo, pero sí el primer paso hacia una verdad inevitable. Caminé hacia la calle, y mientras respiraba aire fresco, supe que ya no había vuelta atrás. Lo que había hecho esa tarde era la acción que cambiaría todo. Lo que vendría después no dependía solo de mí. Pero una cosa estaba clara: la rueda por fin había empezado a girar. La reunión en aquella sala había sido apenas el inicio. A partir de ese momento todo avanzó con una rapidez que al principio me desconcertó. Durante años pensé que nadie vería lo que vivíamos, que todo quedaría escondido detrás de gestos falsos y comentarios suaves. Sin embargo, bastó un solo movimiento firme para que la verdad comenzara a desbordarse por sí sola. Cuando envié los documentos finales por correo, la persona encargada respondió diciendo que iniciarían una revisión inmediata. Lo que no sabía era que esa revisión revelaría más de lo que yo había imaginado. 2 días después, recibí una llamada temprano por la mañana. Me pidieron que fuera al edificio con discreción, sin avisar a nadie y sin llevar a mi hijo conmigo. Esa petición me hizo sentir un estremecimiento. Algo grande estaba por suceder. No hicieron comentarios adicionales, solo repitieron que era importante que estuviera ahí. Tomé el mismo sobre donde había guardado mis copias y salí hacia el lugar que había sido escenario de tantas heridas. Al llegar, noté un ambiente diferente. No era el bullicio normal de un día de trabajo. Había silencio y miradas que evitaban cruzarse.
Algunos empleados caminaban rápido cargando carpetas, otros se mantenían cerca de la recepción como si esperaran instrucciones. En una esquina vi a la persona de recursos humanos que me había ayudado al inicio. Solo con mirarla entendí que todo lo que venía en los siguientes minutos sería determinante. Me condujeron a una oficina más grande que la anterior, con persianas semiabiertas y una mesa donde ya se encontraban 2 personas más. Me pidieron tomar asiento, y antes de que pudiera preguntar algo, colocaron sobre la mesa un archivo grueso que llevaba en la portada el sello de auditoría interna. Me explicaron que, al revisar cámaras, horarios, reportes y accesos al edificio, habían encontrado inconsistencias que coincidían con lo que yo había presentado. Lo que solo era un conjunto de pruebas reunidas por mí se había convertido ahora en un caso respaldado por una investigación formal. Al abrir el archivo, vi fotografías que no había visto antes, momentos captados por cámaras donde se observaba cómo ella seguía a mi hijo por pasillos donde no tenía motivo alguno para estar, videos donde intervenía sin permiso en su trabajo, registros donde aparecía entrando al edificio a horas en las que no tenía ninguna razón legítima para hacerlo. Lo que para mí había sido terror emocional se había convertido en evidencia audiovisual clara, nítida y contundente. También habían encontrado reportes modificados de manera irregular. Documentos en los que, según la investigación, alguien había alterado evaluaciones para perjudicar el desempeño de un empleado en específico. Esos cambios ahora estaban rastreados a un usuario interno que, casualmente, había tenido contacto frecuente con ella. La expresión en el rostro de la persona encargada era seria, tan seria que no me quedó duda de que lo que habían descubierto superaba por mucho lo que yo misma había reunido. Minutos después, escuchamos varias voces al fondo del pasillo. La tensión aumentó cuando la puerta se abrió y entraron 2 supervisores acompañados de una figura que imponía respeto desde que cruzó el umbral. No llevaba uniforme de la empresa, era alguien externo, alguien con autoridad suficiente para que todos guardaran silencio al instante. Colocó su maletín sobre la mesa y pidió que le explicaran la situación de forma resumida. A medida que escuchaba, tomaba notas con una calma fría. En ningún momento mostró sorpresa, pero su mirada dejaba claro que lo que estaba oyendo era grave. Preguntó si la persona involucrada estaba en el edificio. La respuesta fue un sí firme. En ese momento sentí un latido en el pecho tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. No era miedo, era la anticipación de algo que llevaba años esperando, el momento en que el poder cambiara de manos. Me pidieron seguirlos, no porque necesitara decir algo más, sino porque querían que estuviera presente cuando se tomaran ciertas decisiones. Avanzamos por el pasillo y cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que habíamos vivido. A lo lejos escuché una voz conocida. Un tono confiado, seguro, casi orgulloso, que en cualquier otro momento me habría provocado esa mezcla de rabia e impotencia. Pero esta vez, al escucharla, no sentí lo mismo. Lo que sentí fue que esa voz estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca había imaginado. Al doblar la esquina, ahí estaba. De pie, hablando con uno de los empleados como si fuera la dueña del lugar, con ese gesto de control que tantas veces había utilizado para imponerse. Sin embargo, cuando vio acercarse a la persona externa, su expresión se transformó. Pasó de la seguridad absoluta a la duda, y de la duda a una incomodidad evidente. No sabía qué estaba pasando, pero entendía que algo no estaba bien. La autoridad se colocó frente a ella, mostrando el documento oficial que llevaba bajo el brazo. Le pidieron acompañarlos a la sala que acabábamos de dejar. El tono no admitía negociación. Ella intentó hacer un comentario, quizá una excusa, pero fue interrumpida con un «es necesario que venga ahora mismo». En ese instante su postura cambió por completo, bajó ligeramente los hombros, como si su cuerpo anticipara que la situación ya no estaba bajo su control. Cuando entramos nuevamente a la sala, le mostraron parte del material recopilado. Los registros de entrada al edificio en horarios indebidos, las alteraciones en los reportes, las grabaciones de cámaras, los informes cruzados y los testimonios que coincidían entre sí. Cada nuevo documento que se colocaba frente a ella parecía quitarle un poco de aire. Ya no tenía la seguridad con la que hablaba siempre. Ya no tenía la mirada altiva. Ahí, frente a todos, la herida que había provocado durante tanto tiempo se revelaba en forma de hechos irrefutables. La persona externa fue clara. Habían encontrado pruebas suficientes para abrir un procedimiento disciplinario y para llevar el caso a instancias mayores si era necesario. Le informaron que, por el momento, quedaba suspendida de cualquier acceso al edificio y de cualquier contacto con los empleados. Cuando escuché esas palabras, sentí que un peso se desprendía de mi pecho, uno que no sabía que seguía cargando hasta ese instante.
Ella intentó justificarse. Dijo que todo era un malentendido, que solo buscaba ayudar, que alguien la estaba pintando de manera injusta. Sus palabras sonaban vacías, sin la fuerza que solían tener. No había ironía ni veneno en su voz, solo miedo. El miedo de alguien que por fin se enfrenta a un límite. Yo no hablé durante todo ese tiempo. No necesitaba hacerlo. La verdad hablaba por sí sola. Y mientras observaba cómo el poder que había ejercido durante años se desmoronaba frente a documentos, videos y declaraciones, entendí que ese momento era el que había esperado sin saberlo, el instante en que la realidad alcanzara a quien siempre se había creído intocable. Cuando finalizó la reunión, me pidieron salir primero. Caminé hacia el pasillo con una calma que no había sentido en mucho tiempo. El golpe de realidad había caído con fuerza. Todo lo que había sido invisible, negado y minimizado ahora estaba expuesto y registrado. La historia ya no podía contarse a su conveniencia. Ese día, por primera vez en años, respiré sin sentir que algo me oprimía el pecho. La verdad, finalmente, había encontrado su voz. Cuando salí al pasillo y escuché la puerta cerrarse detrás de mí, supe que algo irreversible acababa de ocurrir. Por primera vez, la persona que durante años se movió con absoluta libertad comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus actos. No necesitaba verla para saberlo, lo sentía en el ambiente, en las miradas tensas de los empleados, en el silencio que se extendía por el pasillo como una capa gruesa que lo cubría todo. Mientras esperaba afuera, escuché murmullos dentro de la sala. No eran palabras claras, pero el tono dejaba ver que ella estaba intentando defenderse. No me sorprendió. Siempre había tenido esa habilidad para reorganizar la realidad a su favor, para acomodar situaciones y convertirlas en historias que la dejaran como víctima, incluso cuando era evidente que no lo era. Pero esta vez la dinámica era distinta, ya no estaba en un espacio donde podía manipular a su antojo, estaba frente a personas que tenían evidencia sólida, autoridad y la responsabilidad de actuar. Después de varios minutos, la puerta se abrió y salió acompañada de uno de los supervisores. Su rostro ya no tenía esa expresión altiva que la caracterizaba. Había algo quebrado en ella, como si por primera vez en mucho tiempo entendiera que no podía controlar el rumbo de lo que estaba sucediendo. Aún así, cuando me vio ahí, de pie en el pasillo, trató de recuperar parte de aquella postura que tanto usó para intimidar. Levantó ligeramente el mentón, respiró profundo y se acercó a mí con pasos lentos, intentando aparentar firmeza. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a hablar. No había rastro de la seguridad que solía tener, su voz temblaba apenas. Dijo que todo esto era un error, que había sido un malentendido provocado por terceros, que quizá alguien quería perjudicarla. Trató de convencerme de que lo mejor era dejar las cosas tranquilas, que la familia debía mantenerse unida, que no tenía sentido llegar tan lejos. Intentó suavizar su tono, usando esas mismas frases con las que tantas veces me había hecho dudar de mis propios sentimientos. Pero ahora, la dinámica había cambiado por completo. Ya no era yo la que escuchaba con la cabeza baja mientras buscaba no provocar problemas. Esta vez la observaba con una claridad que no había tenido antes, como si todos los años de silencios y dudas se hubieran evaporado en el momento en que vi cómo su máscara se rompía frente a los documentos. Ella continuó hablando, y cada frase era una mezcla de súplica y manipulación. Decía que solo quería ayudar, que siempre había buscado lo mejor para mi hijo, que todo lo que se había hecho se había malinterpretado. Y en esa insistencia noté algo que nunca antes había visto, miedo genuino. No el miedo de perder una discusión, sino el miedo de enfrentar consecuencias reales por primera vez. Mientras repetía sus excusas, trató de acercarse más, como si la proximidad pudiera cambiar lo evidente. Extendió la mano hacia mí, quizá esperando que la tomara, pero yo no me moví. Ese gesto marcó un quiebre. Me miró con los ojos entreabiertos, como si esperara que yo reaccionara con la misma docilidad que tuve durante tantos años. Pero esa versión de mí ya no existía. Antes de que pudiera decir algo más, la autoridad regresó al pasillo y le pidió que lo acompañara para revisar un último documento. Ella dudó, miró alrededor como buscando una salida, pero no la había. Entró a la sala nuevamente, esta vez sin intención de imponer nada, sino con la resignación de quien comprende que no puede evitar lo inevitable. Minutos después, la puerta volvió a abrirse y todo quedó aún más claro. Le informaron que debía firmar su suspensión inmediata, que quedaba prohibido su acceso a cualquier área del edificio y que el caso sería escalado a un nivel superior. Al escuchar eso, intentó discutir, pero uno de los responsables le mostró un papel que la dejó sin palabras. No sé qué decía exactamente,
pero bastó para que guardara silencio y bajara la mirada. Al salir nuevamente al pasillo, ya no caminaba erguida. Sus pasos eran cortos, arrastrados, y su respiración sonaba entrecortada. Pasó a mi lado sin siquiera atreverse a mirarme directamente. Supe, en ese instante, que por primera vez entendía el impacto real de sus acciones. No había público al que pudiera impresionar, ni espacio donde dar órdenes, ni nadie dispuesto a defenderla. Solo quedaba ella enfrentándose a la verdad que había ignorado por tanto tiempo. Cuando estuvo a punto de irse, se detuvo y, con una voz casi inaudible, murmuró una última frase. No era una disculpa completa, ni una aceptación honesta, pero sí una admisión que jamás pensé escuchar. No sabía que llegaría a esto. Esa frase, dicha con un hilo de voz, fue la confirmación de que aquella persona que había usado el control como arma estaba finalmente enfrentando un límite que no podía evadir. No respondí. No hacía falta. Lo que necesitaba decir ya lo había transmitido con mis actos, con cada documento entregado, con cada paso que di desde el momento en que decidí dejar de callar. La decisión de exponer la verdad había hablado más fuerte que cualquier argumento. Cuando ella salió del edificio, vi cómo se alejaba con pasos rápidos, como si quisiera desaparecer antes de que alguien más la viera. La imagen no me produjo satisfacción inmediata, sino una sensación profunda de cierre. Era como ver caer una sombra que se había extendido demasiado sobre nuestras vidas. Y aunque ese cierre no borraba el daño, sí marcaba el final de un ciclo que había durado más de lo que debería. En ese pasillo, con la puerta aún abierta detrás de mí, respiré hondo. No había gritos, no había confrontación, no había insultos. Solo la caída silenciosa de una persona que había construido su poder sobre el miedo de los demás. Y en ese silencio encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: fuerza. La fuerza de haber recuperado mi voz. La fuerza de haber protegido a mi hijo. La fuerza de saber que, al fin, nada volvería a ser igual. Cuando ella salió del edificio y su figura desapareció entre la gente, sentí que algo dentro de mí también se desprendía. No fue un alivio repentino ni una alegría explosiva, fue más bien una calma profunda que se acomodó en mi pecho como si estuviera ocupando un lugar que llevaba años vacío. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría. No tenía duda, ni culpa, ni ese peso constante que me hacía dudar de cada paso. Era un comienzo silencioso, pero firme. Regresé a casa con la sensación de que, aunque todavía quedaban cosas por resolver, el camino por fin se había despejado. Cuando abrí la puerta, mi hijo estaba sentado en la sala, con los hombros tensos y la mirada perdida como si esperara malas noticias. Me acerqué despacio, sin decir nada al principio, y él levantó la vista con ese gesto que tantas veces había usado para ocultar su dolor. Esta vez, sin embargo, no necesitó palabras para entender que algo importante había pasado. Me senté a su lado y le conté lo ocurrido. No cada detalle técnico ni cada documento presentado, sino lo esencial. La verdad salió a la luz, las personas responsables actuaron, y él ya no estaba solo frente a todo aquello que lo había herido. A medida que escuchaba, su expresión cambió. Primero incredulidad, luego alivio, y finalmente un llanto suave que no intentó esconder. Era un llanto que llevaba tiempo conteniendo, una mezcla de cansancio, miedo y alivio que había encontrado al fin un espacio seguro para salir. Le tomé la mano y sentí como su cuerpo, siempre tan tenso últimamente, se relajaba poco a poco. No dije frases motivacionales ni promesas exageradas, solo le recordé algo que siempre había sabido pero que el dolor le había ocultado: no tenía por qué cargar solo con todo esto. Lo vi respirar con más calma, como si cada exhalación fuera sacando un fragmento del miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo. Esa imagen, tan simple y tan humana, se convirtió en un símbolo del inicio de nuestra recuperación. Los días siguientes tuvieron un ritmo distinto. Sin aquella sombra rondando cada movimiento, la casa se sintió más ligera. Hubo silencios que ya no eran incómodos, sino necesarios. Hubo noches en las que pude dormir sin despertar con el corazón acelerado, y mañanas en las que mi hijo salió al trabajo sin ese temblor que me preocupaba. Estaba aprendiendo a reconstruirse, a reconocerse sin la presión constante que lo había aplastado. Y yo estaba aprendiendo a acompañarlo desde un lugar más fuerte, sin miedo a poner límites. Tomé decisiones que antes me parecían imposibles. Hablé con personas con las que había evitado confrontaciones por años, establecí reglas claras para proteger la paz de nuestro hogar y dejé de justificar comportamientos que ya no tenían cabida en nuestra vida. Poco a poco, mi voz recuperó fuerza. No una fuerza agresiva, sino una firmeza tranquila que había estado dormida demasiado tiempo.
En ese proceso también me encontré a mí misma. Me di cuenta de que la mujer que había sido durante tantos años no era débil, como algunos querían hacerme creer, solo estaba agotada, intentando sostener una armonía que nunca fue real. Ahora, con el ruido apagado, pude ver con claridad la diferencia entre soportar y vivir. Y aunque el camino aún no estaba completamente recorrido, al menos avanzaba con la certeza de que ya no volvería a agachar la cabeza ante lo injusto. El renacimiento no llegó de golpe. Llegó en pequeñas decisiones, en conversaciones sinceras, en la libertad de moverme sin sentirme observada. Llegó en la manera en que mi hijo empezó a hablar de sus sueños otra vez, en cómo recuperó la confianza para mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Llegó en cada amanecer en el que ya no temía el siguiente paso. Ese renacer fue nuestro, construido desde lo más profundo de una herida que por fin comenzó a sanar. Días después, regresé al mismo pasillo donde todo comenzó. El uniforme limpio de mi hijo, su postura erguida y la tranquilidad en sus ojos contrastaban con la escena que alguna vez me rompió el alma. Mientras lo observaba trabajar con dignidad, recordé aquella frase que escuché al abrir la puerta: ese chamaco nunca va a ser nadie. Esta vez no sentí rabia ni miedo. Solo una certeza serena. Porque quien dijo esas palabras terminó enfrentando sus actos. Y quien las recibió hoy camina con la cabeza en alto. Respiré hondo y pensé en el silencio que guardé aquel día. Ahora entiendo que no era falta de valor. Era el momento antes de levantarme. Y ahora que lo hice, nadie volverá a callarnos.